Hola. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Estamos viviendo momentos muy particulares de la Argentina. Este encuentro de APRESI, como todos los años, es un éxito rotundo, con 1000 personas más inscritas que el año pasado, con una participación de los jóvenes incorporando tecnología que realmente vale la pena y nos da muchísima esperanza para la Argentina que viene, pero junto con eso hay que lidiar con las dificultades de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Con aviones que no llegan, con paro de taxi, con las inundaciones que han generado en muchos lugares cortes de ruta, con la propia lucha y pelea de distintos productores agropecuarios que están reclamando lo que se merecen y que los distintos gobiernos hacen oídos sordos, y por lo tanto todo eso ha generado una situación de determinados inconvenientes para que podamos respetar los horarios, algunos panelistas que finalmente no han podido llegar. Pero insisto, lo más importante, y me parece lo que tiene que ver con el espíritu de este encuentro que preside hace todos los años, tiene que ver con eso. Exponer, no ocultar lo que son las dificultades de la Argentina que vivimos en estos tiempos, pero mirar hacia adelante con futuro, tratando de aprender de lo que se ha hecho, corregirlo y potenciar la Argentina hacia el futuro. Me parece que de eso se trata. Al final de esta jornada voy a tratar de hacer una suerte de resumen de esto que estamos esbozando ahora, luego de escuchar a todos los extraordinarios panelistas. Varios de los intelectuales más importantes que tiene la Argentina van a estar aquí con nosotros, y al final intentaré hacer un resumen tratando de explicar por qué creo que estamos saliendo de una tierra arrasada en la Argentina en muchos aspectos, pero que vamos hacia la tierra prometida. Hay infinidad de dificultades desde el punto de vista económico, pero todas ellas tienen solución. Todas ellas, conversando con los economistas profesionales, con gente sensata, de sentido común, más allá de su pensamiento ideológico, un poco más hacia un lado, un poco más hacia el otro, pero desde el punto de vista económico las cosas van a ir corrigiéndose y mejorando en el mediano plazo en la Argentina. Lo que sí nos va a llevar más tiempo superar es lo que Jorge Lanata llama la grieta, y a mí me gusta llamarle fractura social expuesta. Se ha inoculado en la sociedad un odio como pocas veces se ha visto en la historia de este país. Hay que retroceder a lo que nos contaban nuestros padres o lo que hemos leído en los libros respecto de la pelea peronismo-antiperonismo, cuando familias enteras dejaban de hablarse, no participaban del almuerzo tradicional de los domingos porque era tan grande el enfrentamiento que no se podía convivir, peleas de amigos de toda la vida a propósito de diferencias políticas. Lamentablemente, eso no ocurría hace 12 años. La democracia tenía y tiene grandes dificultades, pero la gran novedad de estos últimos 12 años es la introducción de una Argentina dividida, fracturada, inoculada de odio en sus venas abiertas. Y eso sí que nos va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía y mucha creatividad de nuestra parte para realmente superarla. Yo decía que según los historiadores, los cientistas sociales que uno consulte, aquella brecha histórica entre peronismo y antiperonismo tardó muchísimo en cerrarse esa brecha. Algunos dicen que se cerró con el abrazo entre Perón y Balbín. Otros dicen que no, que finalmente terminó de cerrarse esa herida, de cicatrizar esa herida, cuando el doctor Antonio Cafiero, en nombre del peronismo, se subió al balcón de Alfonsín y juntos resistieron los levantamientos cara pintada y consolidaron la democracia. Pero no importa, lo cierto es que sí es cierto todo lo que nos costó superar una división semejante y todo lo que nos va a costar a partir de ahora. Me parece que cada uno desde su lugar, y creo que encuentros como este contribuyen a que poco a poco vayamos destruyendo todas las trincheras que se han hecho entre los argentinos y podamos construir los puentes que nos permitan generar una sociedad cohesionada. No solo porque es lo mejor que podemos dejarle para nuestros hijos, sino porque además no hay ninguna sociedad que desde el punto de vista económico crezca y se desarrolle con inclusión como corresponde si no está unida, si no está cohesionada, si está dividida. Todo se hace más difícil y todo tarda más. Este es un poco el marco. Varios de los panelistas que están aquí, insisto, son realmente intelectuales de fuste que van a aportar para el debate y para que todos nos enriquezcamos desde el punto de vista conceptual. Así que sí, vamos a tratar de respetar lo más rigurosamente los tiempos, porque todo el mundo tiene obligaciones. Así que si les parece bien, arrancamos esta jornada
nada menos que con el señor Porto, con el señor Liach y con el señor Antonio María Hernández. Ahora, enseguida, continuamos. Gracias. Che, ¿llegará mi pago? ¿Dónde está Porto? Que suba, que suba. Se sientan, no sé. Estoy muy honrado con esta nueva invitación donde la dirigencia de APRESID, en un verdadero ejemplo para el país, hace años estableció Quo Vadis, una agenda federal. Y el tema no puede tener tanta actualidad por los momentos especiales que vivimos, donde en tiempos próximos tiene que haber una decisión definitiva de los argentinos sobre el rumbo que nosotros vamos a tomar. Y desde hace años esta joven dirigencia, que tiene como representantes a Pilu Giraudo, a Daniel Cánova, entre otros jóvenes destacados del campo argentino, comprendieron claramente que no había posibilidad de un destino cierto, como el que soñaron los padres fundadores de la nacionalidad, si nosotros no lográbamos para la Argentina el cumplimiento de la quintesencia de su Constitución, que es tener una democracia republicana y federal. Venimos trabajando hace tiempo con visión interdisciplinaria con los doctores Liach y Porto, hace muy poco tiempo, en un momento en que es muy difícil escuchar una propuesta en medio de esta campaña política, tal vez la peor desde que recuperamos la democracia en 1983, nosotros, en cambio, presentamos un libro de propuestas para fortalecer el federalismo de los argentinos. A mí me toca en este momento, porque no tengo tiempo para hacer una exposición completa de las 20 propuestas que he presentado, referirme a algunas de ellas, particularmente las que tienen que ver con la descentralización del poder, un nuevo ordenamiento territorial para la Argentina e incluso anticipar el debate del traslado de la capital federal. Pero la primera de las propuestas es que no puede haber ninguna posibilidad de cambio para la Argentina si nosotros no pedimos y exigimos el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes que establecen precisamente una democracia republicana y federal. ¿Qué nos pasó en el largo camino de la decadencia iniciada allá en 1930? Los argentinos nos hemos caracterizado por el incumplimiento de la ley. Y en la segunda encuesta de cultura constitucional que hemos presentado hace poco tiempo, el 80% de los entrevistados reconoce que la Argentina es un país donde no se cumplen las leyes. Y cuando se hace la lista de los violadores de la Constitución y de las leyes, percibe bien la gente que en primer lugar los violadores máximos son los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, y luego de eso, los jueces y los abogados. La primera propuesta para volver a la democracia republicana y federal es exigir el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.
La segunda de las propuestas está íntimamente correlacionada. Hay que terminar con el hiperpresidencialismo argentino, que es la patología más grave que tiene el país y que también es propia de otros países de América Latina. ¿Qué significa esto? El hiperpresidencialismo significa el avance del presidente violando la Constitución sin los adecuados controles del Congreso ni del Poder Judicial. Un sistema republicano se caracteriza por la división y equilibrio de los poderes. Todo ello se ha roto porque el presidente avanza sin controles. El hiperpresidencialismo ha afectado el sistema republicano, pero también ha afectado la forma federal de Estado. ¿Por qué? Porque el presidente, en base al látigo y a la chequera, pone de rodillas a los gobernadores y a los intendentes y no respeta las autonomías provinciales y municipales. Por otra parte, en el Congreso, nosotros no tenemos las voces que defienden las autonomías provinciales y municipales. Particularmente grave, muy grave, es la falta de cumplimiento de sus funciones por parte del Senado de la Nación, que es el órgano federal por antonomasia de acuerdo a nuestra Constitución. La propuesta que me han pedido que desarrolle ahora tiene que ver con la necesidad de modificar el extraordinario grado de concentración de poder político, económico, cultural, demográfico y económico en el área metropolitana de Buenos Aires. La Argentina no es la mujer de bellas formas esbeltas y clásicas con que se dibuja la República. Desafortunadamente, como dijo Félix Luna, el dibujo de la Argentina es el que corresponde a un enano macrocefálico con una cabeza gigantesca y enferma, que es el área metropolitana de Buenos Aires, porque en menos del 1% del territorio nacional, ahí está sentado el 35% de la población, y porque en un radio no mayor de 500 kilómetros a partir del puerto de Buenos Aires está sentado el 80% de la producción nacional. Es muy difícil que funcione un federalismo cuando existe una infraestructura de concentración tan poderosa, cuando existe un desequilibrio tan agudo, cuando las distancias, las asimetrías y las injusticias de nuestra Argentina muestran que si te tocó nacer en el área más rica del país, que es en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y si vos medís los índices en calidad de servicios públicos o en ingresos, vas a ver que por 5 o por 6 las diferencias son en relación a los distritos más pobres, como pueden ser Chaco, Formosa o Santiago del Estero. Desafortunadamente, este es el país desequilibrado que nosotros hemos podido formar. Es necesaria una política de estadistas para cambiar esta deprimente realidad. En vez de destinar, como lo pide el presupuesto nacional, cumpliendo los mismos criterios de la ley de convenio de coparticipación impositiva, los fondos de los argentinos para buscar una Argentina equilibrada, desafortunadamente nosotros vemos, por ejemplo, que el 85% de los subsidios son destinados al área metropolitana de Buenos Aires, y cualquiera de nosotros sabe que cuesta mucho más pagar un servicio público, por ejemplo, en Córdoba, que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a consecuencia de estos subsidios en transporte, en electricidad, en gas, etc. Nosotros necesitamos decididamente poner en marcha un plan nacional de desarrollo que tenga en cuenta la participación de los distintos niveles gubernamentales para poder empezar a cambiar esta realidad del centralismo decadente que vivimos los argentinos. Para esto es fundamental, entonces, discutir un nuevo ordenamiento territorial del país. Hay especialistas como Roca Tagliata que se han dedicado específicamente, además de otros autores, a esta cuestión.
nosotros tenemos que terminar con las migraciones internas que vienen esencialmente del norte argentino para avanzar con las villas de miseria en grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires. Nosotros necesitamos cumplir el gran proyecto federal de la Constitución potenciando las economías regionales y esencialmente el campo argentino para que la gente viva ahí y no venga a vivir a estas villas de emergencia. Es sorprendente cómo hay subsidios en la Unión Europea y en los Estados Unidos para que la gente siga viviendo en el campo. Nosotros tenemos aproximadamente el 85% de nuestra población viviendo en ciudades y tomando como ellas a más de 2.000 habitantes. Es necesario tener en cuenta una estructura jerárquica de las ciudades donde sabemos que Buenos Aires juega incluso a nivel mundial, pero en esta sociedad del conocimiento hay que saber que hay una jerarquía después de grandes ciudades, de capitales de provincia y de otras ciudades que pueden constituir nodos en base a los cuales podamos avanzar en un proceso de desarrollo equilibrado para el país. No podemos continuar más alentando el crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos que potenciar los equilibrios territoriales y favorecer las regiones que son más desafortunadas o que tienen menos cantidad de población. Necesitamos debatir cuanto antes la ley convenio de coparticipación impositiva y necesitamos que cada año el Congreso sancione un presupuesto que cumpla con los principios del proyecto federal de la Constitución. Es esencial avanzar en un proceso de descentralización del poder. La reforma constitucional de 1994 destinó 3 grandes capítulos a esta materia, los específicamente destinados al federalismo, abarcando todos sus aspectos, políticos, institucionales, fiscales, económicos, sociales y culturales, que ahora no tengo tiempo de exponer. En segundo lugar, el reconocimiento del gran principio de las autonomías municipales. En tercer lugar, un nuevo estatus constitucional a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hemos incumplido la Constitución, no respetamos adecuadamente estas autonomías provinciales, municipales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay distintos caminos para descentralizar el poder. Empecemos por ejemplos del derecho comparado. Un poder en alguna ciudad del Estado, otros poderes como el legislativo y el judicial en otros lugares del territorio nacional. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de Alemania o de Sudáfrica. Nosotros podríamos pensar perfectamente en que uno de los poderes queda, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero otros pueden ir a otros lugares del interior del país. En otra línea de descentralización o desconcentración de la actividad administrativa, ¿por qué cuando existió la Dirección Nacional del Azúcar o de la Yerba Mate tenía que estar en el puerto de Buenos Aires y no en ciudades del interior del país? Hemos concentrado todo en Buenos Aires. Y ahí, además de un plan de infraestructura muy importante, donde es inconcebible que sigamos con el proyecto de embudo para terminar todo en Buenos Aires, sin autopistas, sin el desarrollo de los trenes que son esenciales para un país de la magnitud de la Argentina, con un sistema aéreo donde todo pasa por Buenos Aires, cuando debiéramos crear hubs, verdaderos hubs, que potencien otros lugares del interior del país para integrarnos conforme al mundo de regionalismo abierto que nosotros estamos viviendo. Y donde todos sabemos que las provincias, las regiones pueden celebrar convenios más allá incluso de los límites supranacionales, porque esto es lo que nos enseña el mundo avanzado del Mercosur, de la Unión Europea o de lo que está ocurriendo incluso en el NAFTA, con este tipo de vinculaciones
que van más allá de los gobiernos nacionales. En ese marco, también sería muy importante volver a debatir el traslado de la capital federal. Desafortunadamente, tuvieron razón los que, como Leandro N. Alem, en aquel debate formidable de 1880, dijo que con la capitalización de Buenos Aires iba a ser la apoplejía en el centro y la parálisis en las extremidades. Y que cooptando el puerto de Buenos Aires, obviamente iba a sufrir el resto de la Federación Argentina. Lo dijo bien Ezequiel Martínez Estrada en su famoso ensayo, Cabeza de Goliat. Buenos Aires no cumplió el proyecto para el cual el interior la eligió como capital de los argentinos y prefirió un destino verdaderamente municipal. La prueba evidente son estos excesos de gasto público que se hacen para seguir engalanando a nuestra bella bella y opulosa ciudad de Buenos Aires, mientras acá hacen falta un proyecto fundamental para pensar la Argentina en grande y, por ejemplo, para abrir los 13 pasos cordilleranos que hemos pactado el Mercosur con Chile, para ver si nosotros podemos sacar nuestros productos rápidamente a los puertos de aguas profundas de Chile para llegar ahí al Pacífico, donde está el 42% del comercio mundial. El último gran proyecto fue el que llevó adelante Alfonsín y eso quedó, como ustedes saben, como tantas otras leyes, sin cumplimiento. Hace falta entonces una propuesta muy importante de carácter interdisciplinario para cambiar la Argentina. Lo que distingue a un político común de un estadista es lo siguiente. El político ordinario de los que estamos llenos nosotros son los que piensan nada más en las próximas elecciones. Y por eso esta es la peor campaña, sin debate, sin grandes ideas, donde hay incluso algunos que dicen que un candidato no tiene que presentar propuestas, no tiene que explicar, no tiene que debatir. Parece realmente tan inconcebible que no merece mayores respuestas. Un verdadero estadista, en cambio, es el que piensa en las próximas generaciones. Ante los problemas que tenemos con el nivel de la política y de nuestras elecciones, que nos exigen una profunda reforma política y electoral para los argentinos, nosotros queremos hacernos presentes acá, con la fuerza que tiene precisamente APRESID, para decir que queremos una agenda federal, que necesitamos el cambio de la Argentina, que queremos el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes, que la única posibilidad de realizar el destino que soñaron los padres fundadores de la nacionalidad no es otro que tener una verdadera democracia republicana y federal. Nada más. ¿Quién sigue ahora, Alberto? Bueno, muy bien. La duda que tendría para conversar el tema de la capital. Buenos días, muchas gracias por la invitación y me siento realmente distinguido por participar en este importante evento de APRESID. Yo voy a dejar algunas reflexiones y me voy a referir a algunos hechos vinculados con el federalismo argentino, algunos problemas y algunas restricciones para enfrentar esos problemas. La primera pregunta que surge cuando uno trata temas de descentralización es que esta descentralización cuesta, porque en vez de tener un poder legislativo, un poder ejecutivo, etcétera, tenemos 3, por ejemplo, en Argentina, y esto hay que pagarlo y hay que pagarlo con impuestos. Entonces uno dice, ¿por qué descentralizar si tengo costos? Quiere decir que también tendré algún beneficio. La respuesta de los economistas a esta pregunta yo la voy a reflejar con 2 frases de un expresidente de Bolivia que a mí me parecieron, por su simplicidad, mucho menos técnica que la que decimos los economistas.
¿Qué decía Sánchez de Lozada cuando hizo la campaña en Bolivia para ser presidente y luego embarcarse en un proceso de descentralización violento en un país que tenía todos los antecedentes de centralismo? Primero, él se había dado cuenta que solo la gente que tiene los problemas tiene las soluciones. Y segundo, que un idiota cerca de un problema es mejor que un genio a miles de kilómetros de distancia. Esto es lo que los economistas... Gracias. Pero es de Sánchez Lozada, no mío, ¿no? Que se embarcó en un fenomenal proceso de descentralización que creo que a Bolivia le vino muy bien. Los economistas llamamos a esto un poco más sofisticadamente la ventaja de que el ciudadano esté próximo al político y que lo pueda decir cuáles son sus problemas, cuáles son las soluciones que piensa y además controlarlo. Esa proximidad es el principal argumento económico. Pero no es el único, hay otros argumentos de tipo político, de tipo social, como por ejemplo la descentralización fomenta la participación política como vía para escapar al centralismo y al autoritarismo. Es un orden natural en el sentido de que las organizaciones de nivel superior no deben interferir en la vida de las organizaciones de nivel inferior. Más concretamente, que lo que podemos hacer los ciudadanos no lo haga el municipio, lo que puede hacer el municipio no lo haga la provincia y lo que puede hacer la provincia no lo haga la nación. Es el principio del federalismo, en Europa se lo denomina principio de subsidiariedad, que tiene sus raíces en la doctrina social de la Iglesia Católica. Es la forma que se considera modernamente que más preserva el funcionamiento de los mercados. A veces se ha defendido los gobiernos centrales muy fuertes para el control macroeconómico, etcétera, que puede ser un argumento, pero también hay que tener en cuenta que un gobierno central muy fuerte tiene también la fuerza como para confiscar la riqueza a los ciudadanos, y eso en Argentina lo hemos visto en más de una oportunidad. Y tercero, en la era de la modernidad, yo creo que ha surgido la idea de que la nación se ha convertido en demasiado pequeña para los grandes problemas de la vida y demasiado grande para los pequeños problemas de la vida. Los grandes problemas de la vida son el narcotráfico, el terrorismo internacional, la trata de personas, el problema del calentamiento global, que no los puede solucionar ningún gobierno nacional aisladamente. Y los que acá se denominan como los pequeños problemas para los cuales la nación es demasiado grande, son los problemas de servicios de infraestructura, rutas, educación, salud, que queda mejor allí donde esté más próximo el ciudadano con el político. Ahora, esos argumentos están pensados para políticos y burócratas benevolentes. Cuando uno pasa a políticos malevolentes, que sería un extremo del premio Nobel Buchanan, pero no más atenuado a aquellos que persiguen sus propios objetivos, aparece la idea o el hecho de centralizar los recursos para disciplinar y controlar a los gobiernos subnacionales y a las personas, a través de las transferencias, coparticipación o a través de toda esta maraña de subsidios que se ha implementado. Segundo, todo esto crea un régimen de dependencia financiera y política de los gobiernos nacionales. Y ese mecanismo, que es una patología de la democracia y del federalismo, se denomina o se ha ido denominado como una tragedia brillante. Tragedia en el sentido que fuerza a mantener un régimen que desearíamos cambiar. Una persona o un gobernador que recibe subsidios o transferencias sabe que tiene que seguir por un determinado camino por el riesgo de que se lo corten. Y es brillante porque la discrecionalidad política queda escondida en el mecanismo democrático y en el supuesto funcionamiento normal de las instituciones de la República, el voto, el funcionamiento del Congreso. Quiere decir que dentro de la sociedad uno encuentra dos mecanismos que destruyen el federalismo. Por un lado, la intromisión del gobierno central que disminuye el poder de los gobiernos descentralizados y puede llevar a la destrucción del sistema federal, pero también los comportamientos oportunistas de los gobiernos subnacionales que a veces buscan obtener beneficios para su propia provincia y se olvidan del resto del país, que es el que los tiene que pagar. Una breve referencia a cómo está pensado para gobiernos benevolentes el federalismo argentino. Fíjense,
En el primer bloque, lo que está en verde, la Nación tiene más recursos que gasto, porque una parte de lo que recauda tiene que ser pasado a las provincias como coparticipación u otras transferencias. A nivel provincial sucede lo mismo. Las provincias van a tener más recursos que gastos porque una parte se lo tienen que transferir de lo que reciben de coparticipación y de recursos propios a sus municipios. Ese es el esquema que en la Argentina podríamos decir que funcionó razonablemente desde los primeros leyes de coparticipación en el 35 hasta fines de los 70, 80. A partir de ahí aparecen las interferencias del gobierno nacional cada vez con más intensidad. Y estas son, por un lado, cambió el mix de recursos hacia los no coparticipables, con los cuales se queda el 100%. Las retenciones, el impuesto al cheque, los impuestos sobre salarios. Segundo, ha modificado la distribución primaria en su favor. O sea, las provincias recibían una determinada suma y por afectaciones para pagar jubilaciones o por otros inventos que se han hecho, se ha quedado con la parte del león. Tercero, avanzó sobre fuentes tributarias que son propias de las provincias y de los municipios, con el impuesto a los bienes personales, con las retenciones sobre las exportaciones que limitan la posibilidad de gravar la tierra. Ha transferido gastos sin contrapartida financiera. Tomá la educación primaria y encargate, tomá la educación secundaria y encargate, lo mismo con algunos hospitales, rutas, etc. Tercero, la ha obligado a afectar recursos que la provincia tendría que haber decidido cómo los afecta o cómo los gasta, como ha ocurrido a lo largo del tiempo con las leyes de educación, etc. Y por último, ha interferido en esa relación que poníamos recién, en la relación de las provincias con los municipios, porque ahora directamente el gobierno nacional manda plata a los municipios con el objetivo de obtener votos, etcétera, etcétera. Fíjense el efecto de esas políticas en el segundo panel, el deterioro que ha provocado la línea azul a la derecha, la pérdida que han tenido las provincias de fondos vía toda esta interferencia del gobierno nacional. Para abreviar, si uno mira los últimos años, casi 2 puntos del producto han sido sustraídos de las provincias por parte del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando nuestros gobernantes provinciales tampoco son para aplaudir todos, tendríamos más seguridad, tendríamos más salud, más educación, mejores rutas, mejores servicios urbanos. Fíjense una breve mención a la dinámica de los gastos del sector público argentino. El gobierno nacional hoy destina el 73% de los gastos corrientes, del gasto de funcionamiento de todos los días, que es la mayoría del gasto, a pagar transferencias. No genera bienes públicos, genera transferencias. ¿A quiénes? Jubilados y pensionados, intereses de la deuda y transferencias al sector privado. Fíjense la participación del gobierno nacional, que se ha quedado con la parte del león en los recursos. Tenía el 64% de alumnos en preprimaria en el año 50, ahora tiene 0. En primaria, 42,8 en el 50, ahora 0. Educación media, 63% en el 60, ahora 0. Y en cambio, la cantidad de jubilados, no hace 80 años, en el 95 era 2.400.000 y hoy andamos por los 6 millones. Esto crea una puja entre los dos niveles de gobierno por los recursos fiscales que se traducen en esos recursos que la nación ha ido sustrayendo de los gobiernos provinciales. ¿Dónde estamos hoy? Fíjense, este es un hecho notable. Acá está la evolución de los gastos del gobierno nacional con línea celeste, de todo el sector público argentino, y en rojo la de los recursos. El hecho a destacar es que en un plazo de 10 años la participación o el crecimiento del gobierno ha ido de 20 a casi 40%. Se ha duplicado el tamaño del sector público con la eficiencia que conocemos. Fíjense además ese crecimiento cómo ha ido. Esta es la línea de participación del sector público nacional en los recursos consolidados, que muestra una clara tendencia al centralismo del lado de los recursos. Y si uno mira los gastos, el fenómeno es exactamente el mismo. Quiere decir que hemos pasado de una tendencia que venía a una descentralización con algunas fluctuaciones a una tendencia al centralismo entre 2003 y 2014, 2015, que acompañó además a un enorme crecimiento del tamaño del sector.
Solucionar todo esto no es nada fácil y tenemos que enfrentar muchísimos problemas. Los candidatos no han dicho absolutamente nada sobre temas importantes, salvo medidas aisladas. Voy a aumentar el mínimo no imponible, le vamos a devolver a las provincias el 15% al que hacía referencia, vamos a eliminar las retenciones, etcétera, etcétera. Un caso, fíjense si eliminamos las afectaciones al ANSES. ¿Quién ganaría? La Nación, los 52.000 millones, las provincias 64 y los municipios 11. ¿Quién perdería? El sistema de seguridad social, el ANSES. Y eso por ley de movilidad previsional implicaría bajar violentamente todas las jubilaciones. Imagínense que esto casi ni se puede anunciar, digamos, o sea que hay que buscar otra vía novedosa de enfrentar este tipo de problemas. Las retenciones a la exportación. Acá nuevamente hay una enorme pérdida de los 3 niveles de gobierno. A los municipios es muy poquito porque es algo del impuesto a la soja, pero es una pérdida importante de recursos del gobierno nacional. Y acá hay que tener, o de los gobiernos consolidados. Acá hay que tener en cuenta un hecho, y es que si esta eliminación se produce, gran parte de la pérdida se recupera, pero no de forma inmediata, sino en un plazo que nosotros habíamos estimado en 5 años más o menos. ¿Por qué se recupera? Y porque el productor que recibe más dinero lo va a gastar, porque va a comprar un auto, va a ir más al restaurante, etcétera. La producción va a aumentar y esa producción va a estar gravada. Pero hay que pensar muy bien que estas medidas hay que calibrarlas, pensarlas y encontrar el buen instrumento. Y uno de los instrumentos, obviamente, está acá. Digamos, este gasto me parece a mí que ha llegado a niveles excesivos y que tendrán que acomodarse para enfrentar este tipo de problemas. Yo voy a terminar, casi me va a sobrar un poquito de tiempo, con una pregunta que es si se puede ser optimista. Yo digo que el voto en las urnas tiene la palabra, ya que estamos próximos. Y la verdad que yo no he escuchado ninguna propuesta razonable o completa. Entonces uno dice, acá hay 2 alternativas. Una, que todo siga como igual, con lo cual no seríamos optimistas, y otra que es impredecible lo que pueda ocurrir de parte de los otros candidatos. Pero cualquiera que gane, mi segunda pregunta sobre si se puede ser optimista, depende que respondamos a esta otra. ¿Qué incentivo va a tener el próximo presidente de cualquier partido que sea para no aprovechar la centralización de recursos que hereda, lo hicieron otros, yo lo heredo, que le asegura la dependencia de gobernadores, de intendentes y de gran parte de las personas? Desde el retorno de la democracia, el único gobierno que se decidió por el federalismo en los hechos, aunque luego vinieron los acontecimientos que frustraron un poco la intención, fue el primer gobierno democrático del doctor Alfonsín con la ley 23.548, una mala ley, no está bien hecha, tiene detrás, refleja millones de conflictos, pero tuvo una gran virtud. La participación de las provincias, que era del 48,5% del total de lo recaudado, pasó al 56-66%. Ese 8-16% adicional no era una cosa arbitraria, surgió para compensar aquellas pérdidas que habían tenido las provincias hasta ese momento por transferencia de servicios sin contrapartida financiera, por limitaciones al poder tributario, etc. Como estamos en cero, terminé. Gracias. El único, se lo acabo de decir a Nachis, que él lo castiga mucho, el único que pasa, el RAS. Buenos días a todos, un gusto estar acá. Agradezco mucho a Presid porque yo diría que es casi la única institución o la que más lo ha hecho, el tema de entender el porqué de la importancia de la cuestión federal en la Argentina. Me refiero a entidades empresarias, entidades de la sociedad civil. En la Argentina, la enorme mayoría somos federales
de la boca para afuera, pero no en los comportamientos. Sí. Y acá con Antonio Hernández y Alberto Porto es casi gracioso, porque somos una especie de troupe que recorre la República con distintos seminarios, pero siempre con la sensación de estar un poco predicando en el desierto, les digo sinceramente. Por suerte, este salón no está desierto, está bastante poblado, es alentador y realmente agradecemos mucho a Presid por este tema. Acá muestro lo que ha sido la trayectoria económica de la Argentina desde 1875 hasta el 2000, hasta ahora, virtualmente 2011 en ese caso. Línea roja, el producto por habitante de los países desarrollados, línea azul, la de la Argentina, la línea negra marca la relación. Y esa línea negra tiene claramente una pendiente descendente indudable. Hubo una esperanza porque ese óvalo verde que aparece ahí es de los últimos años terminados en 2007-2008. Fueron 18 años donde la Argentina dejamos de caer respecto de otros países, de los países desarrollados y de muchos otros, a pesar de las dos tremendas crisis que tuvimos. Pero esa esperanza lamentablemente se apagó porque en el periodo 2012-2015 Argentina ha ocupado el puesto entre 170 y 178 sobre 189 países del mundo en materia de crecimiento. O sea, el crecimiento en la Argentina se ha detenido de manera dramática en los últimos 4 años. Hemos vuelto a la recaída, hemos vuelto al retraso. En este libro que escribimos con Martín Lagos comparamos el comportamiento de Argentina con Brasil, Chile, Uruguay y Nueva Zelanda y llegamos a la conclusión de que esos países han tenido problemas muy parecidos al nuestro, pero la característica argentina ha sido la desmesura, la exageración. Cuando tuvimos inflación tuvimos mucho más, cuando tuvimos inestabilidad política tuvimos mucho más, cuando tuvimos dictaduras militares fueron ellas mucho más complejas y con consecuencias muy trágicas. Hicimos drásticos cambios de rumbo, cuando abrimos a fondo, incluso con retraso del tipo de cambio, y cuando cerramos, como ahora, cerramos bien del todo, que no se escape nadie, etc. Y esto evidentemente ha tenido consecuencias tremendas. Hoy tenemos un gasto público y una presión tributaria de récord. Gasto público y presión tributaria sobre el Producto Bruto en la Argentina de hoy son mayores que en el promedio de los países desarrollados. Mayores que en el promedio de los países desarrollados. Y a pesar de esto tenemos un déficit fiscal muy alto financiado con emisión. Nadie en el mundo, nadie hace esto hoy de financiar masivamente un déficit fiscal con emisión monetaria. Es una cosa, todas exageraciones, todas rarezas, todas desmesuras, así nos va. Uno de los mecanismos que ha estado atrás de este sistema que se ha construido, porque hay que entender que la cuestión del unitarismo versus el federalismo o centralismo, como quieran llamarlo, centralismo, unitarismo, junto con el tema de sacarle recursos a las provincias y a los municipios para darle recursos a la nación, con perjudicar notoriamente el desarrollo del sector agropecuario, de las agroindustrias, de la elaboración de la materia prima in situ, por más que se hable de la industrialización de la ruralidad, la realidad es muy distinta. Todo esto forma parte de uno y el mismo sistema. Es lo mismo, construir un país que privilegia por sobremanera la concentración metropolitana. Ahí tenemos esta gran bolsa de impuestos distorsivos. ¿Qué son los impuestos distorsivos? Los que castigan a la producción, le bajan el precio al cual puede vender su producto o le suben el costo. Eso es casi 7 puntos del Producto Interno Bruto. Son 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares que castigan la producción. Por un lado es una suerte saber que esto existe, porque ahí está la caja con la cual se va a poder construir una competitividad sistémica en la Argentina en un momento en que buena parte del interior de la República, yo diría la mayoría, las provincias, las economías regionales, su actividad productiva está languideciendo. Pero esta bolsa de los impuestos que castigan la producción, el principal componente es una bolsa que se llama impuestos nuevos y no coparticipados, que mencionó Alberto Porto, exportaciones, inflación, créditos y débitos bancarios. Por eso yo digo que es uno y el mismo sistema. El mismo sistema que castiga la producción es el mismo sistema que coloca
una enorme cantidad de recursos en el Estado Nacional. Los efectos de esto son realmente muy negativos en todos los órdenes, pero últimamente a mí me preocupan casi más los efectos políticos que los efectos económicos. Yo entré a este tema con la preocupación más bien de la economía, pero ahora llegué a la conclusión de que la clave pasa más bien por la política. Tenemos el federalismo menos federal del mundo, o sea, aquel donde la diferencia entre lo que gastan los gobiernos subnacionales y lo que recaudan es la mayor entre todos los países federales. Tenemos los príncipes nacionales de todos los colores políticos en la Argentina, ninguno de ellos ha cumplido con el mandato de la Constitución del 94 de mandar un proyecto de ley de coparticipación al Congreso. Por lo menos mandarlo y mostrar la intención. Acá se mostraron antecedentes, pero son anteriores. Esto da lugar a tendencias hegemónicas, o sea, la Argentina somos un país díscolo, un país difícil de gobernar, entonces creemos que la solución, y está muy a la vista que esta no es la solución y que la recta de decadencia que se había interrumpido la hemos retomado, es darle todo el poder a un gobernante central y creer que él va a poder resolver las cosas. Esto da lugar a menos desarrollo del interior, a una concentración tremenda y creciente en el área metropolitana, no solamente por los subsidios de todo este sistema, que implícitamente es un subsidio, sino también por los subsidios explícitos a la energía y los transportes, que es una suma de 30.000 millones de dólares, el grueso de los cuales se asigna al área metropolitana de Buenos Aires, donde se pagan ridículamente bajas tarifas de energía en todo sentido, o sea, de gas y electricidad, lo cual lleva además a un gran derroche, y la mitad de esos subsidios, deben ser 15.000 millones, va a sectores que no son de bajos recursos. Esto no se hace tampoco en ningún país del mundo, otra vez la desmesura. Esto lleva a que se invierta menos en bienes y servicios públicos de capital humano, educación y salud, porque la gran parte de esas funciones está en manos de las provincias y de los municipios. Y uno de los resultados es que no se observa a 60 y pico de años, digamos de 1950 en adelante, cuando empiezan a institucionalizarse bien los sistemas de coparticipación federal, hay escasísima convergencia entre los niveles de vida de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. También ha llevado a más inseguridad alimentaria y a más pobreza. En el caso del sector agropecuario los efectos son alarmantes y literalmente yo cuando cuento esto, me dio trabajo hacerlo, no esperaba encontrar resultados tan negativos, me dan literalmente ganas de llorar. En el caso del trigo, 2002-2014, Argentina tenía el 2,8% de la producción mundial, ahora tiene el 1,1%. En maíz logramos mantenerla en 2,4%, mientras que otros países del Mercosur la aumentaron, y ni hablemos de China, India, Rusia y Ucrania, que la aumentaron 5 puntos. En soja, Argentina ganó 1,7 puntos apenas en la producción mundial de soja, Brasil ganó 6,6, Uruguay y Paraguay juntos ganaron más participación en la producción mundial de soja que la Argentina. En carne vacuna somos el duodécimo país exportador, Uruguay está sexto, Paraguay está séptimo. Y en leche yo diría que es el caso más dramático. Muy probablemente este año Argentina produzca 10.500 millones de litros de leche, que es exactamente la misma cantidad que producíamos en el año 1999, hace 16 años, mientras Uruguay aumentó 70%, Brasil 66%, Nueva Zelanda 54%, Chile 33% y el mundo 30%. Todo esto, claro, no se ve, la gente lo ignora en su inmensa mayoría porque es algo que no existe, algo que no está, es puro potencial perdido. Esto da lugar a que Argentina exportara 150.000 millones de dólares menos de lo que podría haber exportado, simplemente como teniendo las mismas políticas agroalimentarias de Brasil y Uruguay. No pedimos Canadá, no pedimos Australia, no pedimos cosas. Brasil y Uruguay, simplemente con eso. Hemos usado el tipo de cambio como ancla, ha llevado a una tremenda sobrevaluación del peso argentino, hemos puesto cepo cambiario, permisos para importar casi todo, inversión sobre el Producto Bruto 17%, una lágrima. Argentina necesitaría invertir 24% para un desarrollo sostenible.
y hemos tenido en el periodo 2012-2015 la tercera inflación entre 189 países, detrás de Venezuela y de Sudán. O sea, es realmente nefasto el resultado de este sistema, pero lo que hay que entender, porque a veces se lo ve como si fueran cosas distintas o separadas, es que el mismo sistema que concentra recursos en el Estado Nacional es el mismo que persigue la producción, el mismo que despuebla el interior, el mismo que conduce a las grandes concentraciones en el área metropolitana, y les diría también el mismo que en última instancia ayuda a fenómenos trágicos como los que se están empezando a dar de manera alarmante en la Argentina, como es el narcotráfico, donde nos sorprendemos enterándonos esta semana de que los detenidos, o por lo menos involucrados en episodios de identificación de narcotráfico en solo 3 años en la Argentina, 2011-2013, son 40.000. O sea, ya estamos hablando de un fenómeno de naturaleza masiva. Políticas alternativas. Bueno, esto simplemente lo muestro, es un trabajo que hicimos con Jorge Fernández Pol en el año 1985, hace exactamente 30 años, cumplimos ya los 30 años, y acá decía: sustitución de las retenciones a las exportaciones agropecuarias por el impuesto a la tierra, que es el que tienen todos los países que han progresado en el mundo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y un subsidio al consumo interno de alimentos. 30 años estamos con la misma música, y así nos ha ido en estos 30 años, así nos ha ido en estos 30 años con el sistema de castigar la producción. Esto lo escribía Ernesto Quesada mucho antes, en 1898. La cuestión del tesoro es en el fondo el eje de toda la política argentina desde la emancipación. Y yo diría que desde 1898 hasta acá, más o menos también. Tocar esta cuestión es picar en arena candente, aclararles, encontrar el hilo de Ariadna que nos guíe en el laberinto de la política argentina. Y habla de las luchas civiles, federales y unitarios, etc. Este tema, mientras no se resuelva, yo les digo sinceramente, creo que la cuestión estructural, profunda, de qué Argentina queremos, si queremos una Argentina realmente donde haya inclusión social en un sentido profundo de la palabra, donde haya integración, donde se elimine la pobreza, las grandes concentraciones metropolitanas que en nada ayudan, etcétera, o queremos otra cosa. Esa es la clave y para eso hay que meterse en este tema. Claramente yo creo que hay que probar las instituciones, cada uno tiene sus propias recetas, lo que hay que hacer es cumplir la Constitución, el mandato es muy claro en cuanto a qué hay que hacer con el tema federal y mandar, por supuesto, una ley de coparticipación, pero claro, ocurre que es tremendamente difícil el mecanismo por el cual se podría lograr la aprobación. Yo me conformaría, por empezar, con que algún presidente se decida a mandar la ley de coparticipación al Congreso, porque eso no ha ocurrido desde 1994, de la Constitución, no ha ocurrido. Ya tenemos 21 años de la Constitución del 94 y 19 años de incumplimiento, porque para el 96 tenía que estar la ley de coparticipación. Claramente tenemos que pensar en un sistema donde ninguna provincia, ningún gobernador va a firmar la rendición, en el sentido de que va a salir de esa ley habiendo perdido recursos. Esto no puede ocurrir, o sea que el tema no es nada fácil. Hay muchas cosas que pueden hacerse. Argentina, de hecho, para mostrar que es posible, yo le cito 3 casos donde se han hecho repartos distintos a los criterios malos que tiene la coparticipación federal y que han funcionado. El mapa previsional que descuenta impuestos al trabajo según nivel de vida y según distancia de Buenos Aires está vigente desde el año 1993 e incluso se podría perfeccionar. Es un caso de éxito de algo que se hizo en la Argentina. La ley de financiamiento educativo estableció criterios diferentes a los de la distribución secundaria de la ley de coparticipación. Se cumplió también. El Fondo Federal Solidario de la Soja, el 30% que se inventó como respuesta a la muy saludable reacción del campo contra la 125, distribuye el 30% de esos impuestos a provincias y el 30% de ese 30% de venir a municipios para obras, para infraestructura, no para gasto corriente. Ha funcionado, o sea, esto muestra que se pueden hacer cosas. También, como señaló Alberto Porto, es claro que hay falencias de las provincias y municipios, muchas veces con baja responsabilidad fiscal, mucho empleo público,
se ha creado 1 millón de empleos públicos aproximadamente en todo este periodo desde 2003 a la fecha, y yo sinceramente tengo grandes dudas acerca de la productividad, por lo menos de la mitad de ese nuevo empleo público que se ha generado. Hay círculos viciosos de la pobreza, porque en el fondo se busca con empleo público o con promociones que a la larga no son sostenibles, resolver problemas que evidentemente no van a encontrar por ese lado la solución. Y en cuanto a explorar las salidas, hay muchas alternativas. Claramente hay que cuestionar la distribución primaria. Sobre esto ha dado ejemplos Alberto Porto. Está en danza el 15% que se le sacó a las provincias cuando se hizo la reforma previsional. La reforma previsional se ha desarmado, pero el 15% sigue en manos del sistema de la seguridad social, de la masa coparticipable, ese 15%, lo de créditos y débitos bancarios. O sea que hay mucho para trabajar en un sentido de mejorar la distribución primaria y dar más recursos a provincias y municipios. Está la cuestión de la equidad regional y cómo modificar la distribución secundaria. Acá hay esquemas exitosos, como lo que aplicó en su momento la Unión Europea, de fondos de convergencia, o sea, de apoyar de manera diferencial una parte del incremento de los recursos a las regiones más necesitadas, vinculándolo a programas que resuelvan los verdaderos problemas. Y los ejemplos que yo di, como la Ley de Financiamiento Educativo o el Fondo Federal Solidario, podrían mejorarse en esa dirección, o podrían usarse los recursos de las transferencias que discrecionalmente da la Nación a las provincias y municipios amigos también para mejorar la situación. Yo simplemente menciono todas estas cosas para mostrar que hay muchos caminos posibles, muchas alternativas, no una sola receta. Lo que no hay es voluntad de resolver el problema. Lo que no hay es voluntad de resolver el problema. Yo creo que la verdadera solución pasa por un nuevo contrato federal que dé más poderes tributarios a las provincias y a los municipios. No los voy a aburrir con esto, no es mi finalidad. Y como se me ha vencido el tiempo y quiero ser respetuoso, me voy a tomar apenas 1 minuto o 2 más para, del mismo modo que lo hizo Alberto, hacer una conjetura acerca del futuro inmediato. Bueno, respecto al futuro inmediato, en la campaña es evidente que la cuestión federal no ha brillado. Yo con toda franqueza y aún por ahí violando algún principio que debería cumplir, veo que de la oposición han surgido algunas propuestas interesantes, por ejemplo, como dividir la provincia de Buenos Aires. Claramente este es un tema. La provincia de Buenos Aires, tal como está constituida, genera un desequilibrio económico y político en la Argentina que debe buscar de subsanarse. He visto desde el lado del oficialismo alguna propuesta que me ha preocupado, les digo sinceramente, como es esta del Ministerio de Ciudades. ¿Por qué me preocupa el Ministerio de Ciudades? Porque a mí me huele a que yo sepa, acá me puede corregir el doctor Hernández, los municipios forman parte de las provincias, por más que tengan autonomía. A mí no me gusta un Ministerio de Ciudades que lo que va a hacer es institucionalizar esta cosa de cooptar con recursos nacionales a los municipios de acuerdo al color político que tengan. Eso no es genuino federalismo. Genuino federalismo es dejar de lado las desmesuras y las exageraciones de la Argentina. Ningún país del mundo cobra impuestos a la exportación de la manera como lo hace la Argentina. Ningún país del mundo cobra impuesto inflacionario como lo hace la Argentina. Ningún país del mundo tiene cepo cambiario como tiene la Argentina. Ningún país del mundo tiene permisos para exportar. Todo esto que es deprimente para el desarrollo del sector agropecuario, de la agroindustria del interior, por ahí hay que empezar para construir un sistema que no solamente aliente a la producción y permita a la Argentina de salir de este larguísimo proceso de retraso y de decadencia, sino también que finalmente nos reencontremos con el cumplimiento de la cláusula del artículo 1 de la Constitución referidas a tener un sistema federal de gobierno. Muchas gracias.